Hola amigos, hoy les quiero platicar de un tema que me ha estado haciendo bastante ruido y del que quería hablar, pero que quería aterrizar un poco más las ideas para presentarlo un poco más claro. Como ya habrán visto por el título del video, en este caso se trata sobre el fraude de la cultura. La cultura siempre ha tenido una doble cara. Por un lado, al ser por casi todos los países apoyado a nivel gobierno, muchas veces ir al museo no es muy caro. Ir a alguna presentación incluso gratuita de teatro, de cine, suele ser bastante sencillo, bastante común para todos. No requiere necesariamente un gran gasto, por un lado. Con días, por ejemplo aquí los domingos suelen ser gratuitos los museos, o descuentos para estudiantes, profesores, gente de la tercera edad, etcétera, que posibilitan precisamente una mayor accesibilidad a la cultura. Claro, hay excepciones a esto con exposiciones bastante caras y eventos como conciertos o puestas en escena que también son caros. Pero en general, a diferencia de muchos otros bienes que el gobierno puede ofrecer a su gente, la cultura suele ser bastante más difundida, tener un alcance mucho más amplio para todos. Vuelvo a reiterar, con sus contadas excepciones o circunstancias especiales. Ahora bien, eso es por un lado, por la cara que podríamos llamar positiva, pero existe otra cara en la cual la cultura como tal es cara, así directa y francamente cara. Un ejemplo muy simple, y si quieren hasta cierto punto tonto de esto mismo, son los hipsters. Toda la cultura en torno a ellos habla sobre apariencia, sobre intentar dar una apariencia de alguien culto, alguien inteligente, alguien versado. Y lo hacen en buena medida apelando a gastar de más en ello. Claro, puedes comprarte un libro por 500 o 1000 pesos mexicanos y sentirte grande e importante, mucho más que lo que sería simplemente bajártelo en PDF. Pero ¿realmente eso te hace culto? ¿Te hace versado? En definitiva no. Y creo que eso nos queda claro a todos. El hecho de comprarte un libro caro no significa, primero, que lo vayas a leer realmente, segunda, que lo vayas a entender, ni tercera, que no tenga el mismo valor de aprendizaje el bajártelo en PDF y leerlo así. Claro, vamos a ser honestos, no hay como tener un libro en su forma física. Es mucho más cómodo, al menos para mí, que leerlo de la computadora. Pero hay formas de tener esa misma información, de acceder a esa misma cultura. No necesitas realmente un gasto tan grande para cultivarte. Y eso es el lado bueno que tiene la cultura hoy en día. El lado malo son estos hipsters, esta apariencia que se quiere dar de ser alguien culto. Y esto nos lleva precisamente al meollo de este video. La exposición que se clausuró hasta hace poco, creo que fue el 23 o 25 de agosto que se clausuró, de Da Vinci y Miguel Ángel. Esta exposición se presentó en Bellas Artes, aquí en México DF. Bellas Artes, para los que no sean de México, que vean este video, que lo escuchen, es como el recinto más importante que tenemos aquí. Esta exposición se promovió por muchos lados, más que la media común de exposiciones. O sea, incluso en televisión lo anunciaban, lo cual suele ser extraño, ya que en televisión casi nunca anuncian nada cultural. Pero bueno, esta exposición se anunció mucho, muchísima gente fue. De hecho, alrededor, según los datos oficiales que presentan varias revistas y periódicos, se presentaron
como 23,000 personas la primera semana, lo cual para un evento de estas características es increíblemente inusitado. Y yo sé que muchos tal vez se enojen conmigo cuando diga esto, pero en vez de que esto sea algo positivo, realmente es triste. Y lo es por dos razones principales. La primera es que la gente que iba a estas exposiciones, más que ir realmente por gusto o por un interés real, profundo de la situación, iba primero por consumismo. Sí, ya que fue algo tan difundido, tan promovido, se vendió básicamente a la gente aquí en la capital la idea de que si ibas a ver la exposición te estabas cultivando, te vendían el ser culto. Lo cual obviamente no es cierto, porque la gran mayoría de las personas que iban no tenían ni la más mínima idea de las obras que iban a ver. Solo sabían que eran artistas muy famosos y son de los que todo mundo habla. La gran mayoría, si le preguntabas quién era Da Vinci, te iba a decir el que hizo la Mona Lisa. Y ya, es todo lo que sabían al respecto. Eso no es malo necesariamente, es decir, uno no nace sabiendo todo, ni sabe teniendo una idea muy amplia de cultura, sino que es precisamente al asistir a eventos, al leer, al informarse, al acercarse a estas fuentes de cultura, que se va cultivando. El problema aquí es que esta gente no iba con esa intención, iba para presumir que se había cultivado. ¿Por qué? Porque bueno, ocurrió algo curioso y mucha de la gente que iba precisamente a los 10 minutos de salir del museo subía a su Face o al Twitter una foto, un comentario de ya fui a la exposición, y se sentían unos genios, unos intelectuales, revelando obviamente que más que un evento como tal o una experiencia artística, realmente a lo que iban era a presumir que habían ido a la exposición. También es cuestionable para el público en el sentido en el que, vaya, están yendo a una exposición porque son artistas consagrados, son artistas grandes, son lo que llamaríamos vulgarmente unas vacas sagradas. No van tanto porque crean que es un gran artista, sino porque les han dicho a lo largo del tiempo que es un gran artista, lo cual obviamente muestra que no hay un gran criterio para ir a la exposición. Y finalmente, una gran cantidad, pero grande, de los que fueron obligados. Son los estudiantes de preparatoria, de secundaria, a los que mandaron expresamente a ir a la exposición. No tanto por gusto ni por convicción, sino porque era una tarea. Así que el gran público que asistió, realmente de ellos muy pocos iban con una idea ya clara de qué iba a pasar, de qué iban a experimentar, de por qué estaban yendo a esa exposición, a esas exposiciones. Y esto pues cuestiona mucho qué tanta cultura hubo realmente en esto, o qué tanto fue una estrategia de mercado muy bien lograda. Y esto nos lleva a lo que a mi parecer es todavía más grave en este caso, que es el fraude de parte de las instituciones. Vamos a ser muy claros, no es de ninguna forma mala ninguna exposición que traigan. Puede que no me agrade, puede que sea artistas o presentaciones como Happening que no me pasan para nada, que me resulten chocantes, pero desde una perspectiva global, creo que toda manifestación cultural y artística que se traiga, que se masifique para que la gente pueda tener una experiencia distinta de su quehacer diario, es de entrada buena. El problema aquí es que esta exposición es bastante dudosa. De entrada porque estamos apelando a artistas súper reconocidos, es decir,
si esto hubiera sido en otros casos, para otros artistas, hubiera sido un logro increíble realmente. Y segunda, por el material que se trajo. Realmente, obras de Da Vinci y Miguel Ángel como tal, hubieron muy pocas. Y las que trajeron realmente eran muy mezquinas. Es decir, no son sus obras más grandes, sus obras más importantes. No son todos esos trabajos por los cuales nosotros les hemos dado la fama que tienen hoy en día. No, trajeron básicamente, como quien diría, de un modo vulgar, las obras de los grandes museos. Eso es lo que trajeron. Y además de eso, agregaron muchas reproducciones y trabajos que no son del todo suyos, sino que son atribuidos. Es decir, son obras que encontraron posteriormente a su muerte en talleres, en sus propiedades, sus domicilios, que compartían con otros artistas, con alumnos suyos, y que no queda realmente claro de forma oficial si son obras suyas o no. Y aquí nos las están presentando en buena medida como si fueran suyas. Así que hay un buen engaño de parte de las instituciones. Es decir, no nos están diciendo cierta cantidad de obras son reproducciones. Y tampoco nos están diciendo estas tantas obras también no está muy claro si son de ellos o si son de otro autor. Y aún así nos lo están presentando todo como trabajos suyos y auténticos. O sea, nos están vendiendo pues un fraude a mi forma de ver. Y esto es malo, primero porque están engañando al público. Sí, el omitir información, el omitir estas explicaciones, es un engaño. Un descarado y malvado engaño. Pero también nos hace preguntarnos, ¿estas exposiciones son traídas con un presupuesto enorme de parte de Conaculta y del gobierno? Y nos traen reproducciones, nos traen obras de dudosa procedencia, como si fueran la gran cosa. Y yo supongo que habrá muchos que no estén de acuerdo conmigo, que se la hayan pasado bien. Y créanme, yo no tengo nada en contra de eso. Como les digo, toda manifestación artística a la que se le apoye, creo que es buena. Pero el hecho de que no se dé esta información, de que no se nos especifique qué estamos viendo, creo que es un fraude. Y también lo reitero, comparándolo con otras exposiciones. Es decir, yo recuerdo hace un par de años hubo unas exposiciones. Hace como 2 años hubo una exposición muy interesante de impresionistas. Yo fui porque también te vendía la idea de que iba a haber obras de Degas y de Lautrec. Yo iba sobre todo a ver obras de Lautrec. Y la única obra que llevaron era un cuadro pequeño y miserable. No llevaron más que un solo cuadro y un par de dibujos. Vaya, ni siquiera eran dibujos como tal, eran bocetos, porque Lautrec realmente dibujó mucho y tenía dibujos como tal, muy bien acabados y trabajados. No, estos eran un par de bocetos y una pintura pequeña de unos, ¿qué será? 40 por 50 tal vez. Y eso era todo. Unos años atrás también hubo una exposición de Goya en el Museo Nacional de Arte. Llevaron bastantes obras interesantes, sí. Realmente, por un lado, hubo bastante cantidad de obras y obras originales, pero tampoco llevaron obras importantes. O sea, este modelo de presentarnos a los grandes artistas sin presentarnos sus grandes obras es muy común aquí, al menos aquí en México. No podré hablar precisamente de toda Latinoamérica o todo el mundo, pero aquí en México como tal es muy común que hagan eso. Nos presentan grandes artistas que nos van a traer sus grandes obras y no es cierto, nos traen obras insignificantes comparadas con sus obras maestras. Pero claro, amigos, este soy yo.
Puedo no tener la razón absoluta, puedo estar también equivocado. Así que me gustaría mucho saber ustedes qué piensan de todo esto. ¿Creen que la cultura hoy en día es netamente un comercio, un fraude? ¿Creen que la cultura realmente es importante en la vida de las personas? ¿O creen que solo es, finalmente, presumir que fuiste a un evento del que todos están hablando?